Escuchad el concepto de Dios, por favor. ¿Qué cosa es Dios? Se denomina divinidad o Dios al ente. ¿Qué cosa es ente? Es lo que no es ni cosa ni ser. Dios no es ninguna cosa, tampoco es un ser. Dios es un ente superior. Es solamente conciencia pura, espíritu puro. Dios no tiene ojos. Dios no tiene manos. Dios no usa lapiceros, ni relojes, ni ropa, ni medias, ni zapatos. Dios es pura esencia espiritual. No como dicen los curas. Los curas hacen creer a la gente que Dios tiene forma humana. Barba, pelo canoso, usa relojes, zapatos, vestidos. Esas son tonterías. Eso no es Dios. Dios no tiene forma. Dios no tiene espacio ni tiempo. Dios es pura esencia espiritual, pura mentalidad. Escuchadme, por favor, tienen que entender eso. Dios no tiene forma. Dios no está ubicado en una parte del universo, no. Dios es el ente superior, constituido de mentalidad pura, es mente pura. No vaya usted a pensar que cuando yo le hablo de mente pura, vaya a pensar que es una cabeza, o Dios es un cerebro. No, Dios es mentalidad, espíritu puro, esencia, conciencia espiritual pura. Eso es Dios. Y antes de crear el universo, Dios todavía no era eso, era esencia divina, era un ser divino. Se llama Dios cuando ya crea, y antes de crear era solamente divinidad, todavía no había creado. Y Dios decide crear el universo por amor. Repito, la primera ley de este universo es la ley de amor. Dios crea el universo, los planetas, los asteroides, los astros, los soles, las nebulosas, los agujeros negros cósmicos. Eso lo crea Dios por amor. Dios decide primeramente, imagina el universo, y luego por proyección mental va emanando todo lo que había proyectado mentalmente, porque antes de crear una cosa, primeramente hay que pensarlo, idearlo. No se puede crear nada de la nada. Primeramente Dios, antes de crear el universo, primeramente lo ideó, lo pensó, lo imaginó, y luego por proyección de su esencia espiritual mental pura, emanó todo el universo, lo emanó. Es lo que los científicos llaman la gran explosión, el Big Bang. Eso fue hace 276.000 millones de años que Dios creó el universo. Hace 276.000 millones de años Dios creó el universo. Y eso lo dicen los astrónomos. No lo digo yo, eso está demostrado. Estas leyes que estoy explicando se demuestran. No como dicen los curas. Los curas hacen creer a la gente que la Tierra, el universo se creó en 7 días. Y que Dios se cansó, se echó a su cama a dormir porque se cansó. Miren semejante estupidez que hablan estos curas, haciendo creer a la gente ignorante que Dios se cansa, que Dios suda, que Dios necesita dormir. Semejante estupidez le hacen creer a la gente estos curas sinvergüenzas mantenidos por el Estado. Porque los curas son empleados públicos, ganan salario en dólares todavía para engañar, embrutecer, alienar a la gente, y eso le conviene al Estado, que la gente sea estúpida, tonta, creyendo en cuentos, porque la gente tonta, estúpida que cree en cuentos, más fácilmente se le puede engañar y gobernar y dominar. Al ignorante se le domina, al ignorante se le puede esclavizar, pero a una persona culta, a una persona instruida, a una persona con educación superior, no se le puede hacer creer cuentos. A Adán y Eva, 7 días de creación, que Dios se cansa, que la procesión, que la Sarita Colonia, la Beatita de Humay, que la Melchorita, que la Sonceras. En eso solamente cree la gente ignorante que no sabe ni leer. En cambio, abogados, economistas, matemáticos, físicos, químicos que van a estar creyendo en la procesión, la Beatita de Humay, el exorcismo, la buena suerte, la mano poderosa, la cruz bendita, que son ceras, Señor, son estupideces que solamente creen en eso la gente ignorante, nada más. Y repito, las religiones existen para embrutecer, alienar, drogar la conciencia de la gente ignorante. La religión es el opio, la droga del ignorante. El ignorante se refugia en la religión para no volverse loco.
Inmediatamente dice, no es el diablo, por eso tengo mala suerte, el diablo. El ignorante se refugia en el diablo. Por ejemplo, el ignorante trata de poner un negocio y debido a su ignorancia fracasa, el diablo inmediatamente. El ignorante compra su guachito y no se saca la lotería, el diablo tiene la culpa. Así piensan los ignorantes, pobres seres humanos. Y todo eso debido a los curas, que desde el colegio le meten estupideces a la mente de las pobres criaturas, de los pobres niños. Les hacen creer en la creación en 7 días, que Dios se cansó, se tiró a la cama porque se cansó, al 7º día descansó, y que Dios tiene forma humana, tiene barbita, y que Dios tiene santos que son milagrosos, la mano poderosa, la Virgen María, mujer que ha dado a luz siendo virgen. Semejantes estupideces le hacen creer a las criaturas. Desde el colegio le hacen creer esas tonterías, Señor. Estoy explicando estas leyes verdaderas y estoy dando el concepto de lo que es Dios. Dios es mentalidad pura. Dios es esencia espiritual. Dios no tiene forma, no tiene volumen. Dios no tiene un tamaño específico. Dios no tiene espacio en el tiempo, no tiene. Dios es solamente mentalidad pura, esencia espiritual. Eso es Dios. Traten de su cerebro abrirlo para que entiendan esta verdad. Dios no ocupa un espacio o un tiempo determinado en el cosmos. No. Dios no tiene volumen, no es de 1 metro, 5 metros, 1 kilómetro, no. Dios no tiene volumen, no ocupa un espacio en el cosmos. Dios no habita una casa porque no tiene forma humana. Dios es solamente espíritu. ¿Y dónde está Dios? En todo lo creado, y está en nosotros, en los seres humanos, en la conciencia, en el espíritu, que es la parte de Dios que todo ser humano tiene. Esa es la verdad. En cambio, los curas le dicen a la gente que no, que Dios está en el cielo, vive en un palacio color blanco, que a su mano derecha está Jesús, a la izquierda está la Virgen María, en sus pies está la Melchorita, más abajo está la Sarita Colonia. Esas son estupideces que los curas le dicen a la gente para embrutecerlas, porque recuerden que todo gobierno tiene 2 fuerzas. La fuerza armada, para reprimir las ansias de revolución y justicia social de un pueblo explotado y empobrecido como el Perú, y la fuerza espiritual, la Iglesia Católica. Son las 2 fuerzas que tienen todo gobierno. Gobierno en Chile, gobiernos ecuatorianos, colombianos. Todo gobierno tiene 2 fuerzas. La fuerza armada y la fuerza espiritual. La fuerza armada, cuando el pueblo quiere rebelarse, pide justicia, trabajo. Cuando la gente se rebela, el gobierno tiene 2 formas de acallar a la gente. Con los curas, que le meten cuento a la gente, o con la fuerza armada, el ejército, un golpe de Estado. Así se defiende el Estado, los gobiernos, con 2 fuerzas. La fuerza armada y la fuerza espiritual. Cuando la gente no atraca o no cree ya en los milagros, porque los curas que hablan, por ejemplo, cuando los curas ven que hay el obrero, por ejemplo, como los obreros municipales, que le están debiendo 6 meses de trabajo, 6 meses han trabajado, medio año han trabajado duro, recogiendo la basura, y hasta ahora no les pagan. 6 meses han trabajado gratis como esclavos. ¿Qué hacen los curas? Inmediatamente los curas dicen, no protestes, quédate callado, vas a ir al cielo. Sé tonto, sé calmoso, sé pacífico, no te rebeles, no enjuicies al patrón, no te rebeles contra el empresario, déjalo ese que se va a ir al infierno, y tú, por imbécil, por buena gente, te vas a ir al paraíso. No reclames nada, déjate explotar por los patronos, déjate explotar por los empresarios, déjate explotar. El empresario por malo va a ir al infierno. Y tú, por imbécil, por sonso, mejor dicho, por bueno, te vas a ir al paraíso. Eso hacen los curas. Los curas sirven para reprimir espiritualmente y mentalmente las ansias de revolución y de justicia social que claman los países empobrecidos como el Perú, que tiene una población de seres humanos que viven en la miseria infrahumanamente. Para eso sirve la religión. Los curas siempre están tratando de apaciguar. No te rebeles, no pidas aumento, no pidas tus beneficios, déjate explotar,
que el obrero va a ir al paraíso por bueno y el empresario va a ir al infierno por explotador. Para eso sirve la religión, para imbecilizar, estupidizar, alienar a un pueblo. Para eso sirve la religión. Por eso la religión es el opio del pueblo. ¿Y quién sostiene la religión? Por ejemplo, a la Iglesia Católica, ¿quién lo sostiene? ¿Quién le da plata a los curas para que coman? El gobierno. Mucha gente no sabe eso. Mucha gente cree que los curas viven, que la comida le cae del cielo. No, a ningún cura le cae la comida del cielo. Los curas viven de su salario en dólares. Un cura recién salido del seminario gana $3,000 al mes. Los curas viven en Monterrico porque ganan plata, y ganan plata que no pagan impuestos. Los curas no pagan impuestos. ¿Y quiénes les pagan a los curas su salario? El gobierno, con la plata de nuestros impuestos. En vez de dar de comer a cuanta criatura desnutrida, tuberculosa que hay en los pueblos jóvenes, el gobierno mantiene a los curas vagos, que no hacen... ¿Qué hace un cura? Se levanta a las 11 de la mañana, almuerza, nuevamente ve televisión, sigue durmiendo. A eso se dedican ellos. Los curas no hacen zapatos, los curas no fabrican polos, los curas no son carpinteros. Son vagos, o como llamaba Fidel Castro a los curas, son lumpen, o sea, mantenidos por el gobierno. Porque tienen una finalidad los curas. La curia o los curas tienen la finalidad de apaciguar al pueblo. Los curas, eso lo he explicado en muchos programas. Nosotros estamos en contra de los que prostituyen la religión, explotan a la gente con conocimientos falsos, con dogmas, mitos, engañando a la pobre gente con religiones falsas, prostituyendo la religión. La verdadera religión es la personal. Esa es la verdadera religión. No creer en santos, porque no existen. Todos somos hijos de Dios. Todos tenemos capacidades de poder evolucionar y llegar a ser lo que deseamos. Depende de cada quien. No depende de la Sarita Colonia, de la Melchorita, de la Beatita de Humay, de Martín de Porras, de Rosa de Lima. No depende de eso para progresar en la vida. No depende de que usted vaya a la procesión. Usted va a ir a la procesión diciéndole: procesión, Cristo morado, dame trabajo. ¿Acaso el Cristo morado te va a dar trabajo? Tienes que buscar los medios de ganarte el alimento diario, y eso no depende del Cristo morado, de la Beatita de Humay, la Melchorita, la Sarita Colonia. Esas son tonterías. Por eso, repito, lo que estoy hablando se demuestra. Estas leyes cosmobiológicas divinas solamente lo sabe la gente con dinero, los militares, los jueces y los políticos. Son verdades que quizás no deba decir yo a la gente, porque a veces decirle verdades a la gente es despertarlos, es abrirle los ojos. Y eso es peligroso. Un pueblo que despierta, un pueblo que descubre la verdad, causa completamente un cambio radical, una revolución social, sin que esto signifique que vamos a buscar el comunismo, que es otra tontería, en donde los jerarcas se aprovechan de la gente también, sino que cuando la gente sabe la verdad, pide justicia social, reclama verdadera democracia de participación plena popular. La verdad es peligroso decirlo. Pasemos a la siguiente ley, ley de Dios.